Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Todos tenemos una historia. Algunas nos rompieron, otras nos hicieron más fuertes. Este es un espacio para escuchar, sentir y recordar que no estamos solos. Puedes enviarnos lo que te pasó al correo historiaestomepasó@gmail.com. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto Me Pasó. Prepárate para escuchar un testimonio crudo, real, una historia que nos recuerda que muchas veces la esperanza también duele. El siguiente episodio tiene como título El desierto no perdona. Cambié los nombres de mi familia para poder conservar el anonimato. Realmente no sé cómo empezar. Tal vez porque hay heridas que no cierran aunque pase el tiempo. Quizá porque hay recuerdos que duelen y duelen tanto que ni siquiera quieres mirar de frente. Pero aquí estoy, contando esto, porque seguir callando no ayuda a sanar. No sé si realmente me ayuda el contarlo. Es la primera vez que hablo sobre esto. Espero, aunque sea, poder desahogarme. Ya no puedo más con la culpa. Esto me pasó hace más de 10 años. Vivíamos en Oaxaca, en un pueblo pequeño donde la pobreza es muy marcada. Yo trabajaba en lo que podía, limpiando maleza, en el campo, creando artesanías, en lo que saliera. Trabajaba de sol a sol y aún así no alcanzaba. Y cada día, al finalizar el día, veía una vez más cómo la esperanza se iba. Lupita, mi esposa, en ese momento estaba embarazada. Ya tenía 5 meses. Y nuestro hijo, Mario, apenas 2 años. Comía de lo poco que podíamos ofrecerle. Jugaba con lo que había. Y aún así, sonreía. Era un niño muy feliz. Siempre, al verlo dormir por las noches, algo dentro de mí se rompía en pedazos. Me dolía no poder darle una mejor vida y ni hablar de un mejor futuro. Fue por él que tomé la decisión. Cruzar a los Estados Unidos, como fuera, porque no podía esperar más, porque mi hijo no podía esperar más, porque Lupita ya no podía esperar más. Vendimos lo poco que teníamos, unas herramientas, unos muebles y nuestro terrenito donde yo quería construir nuestra casita. Y con eso le pagamos al coyote. Nos prometió que en 3 días estaríamos del otro lado. Y todo fue una mentira. Éramos 9 personas en total, pero yo solo pensaba en ellos, en mi esposa con su panza ya redonda y en Mario, que insistía en cargar su peluche, aunque ya no teníamos espacio ni para cargar más agua. Salimos de madrugada. El desierto era un mar de silencio y muerte. De día, el calor era insoportable. De noche, el frío te calaba hasta los huesos. Caminábamos, dormíamos escondidos. Mario lloraba por el calor, por frío, por sed. Y a Lupita ya no le salía ni leche por la poca agua que estaba tomando. Yo quería cargar con los dos, pero no podía. Sentía que le fallaba a mi propia familia, y sin embargo, ella seguía, sin quejarse, sin rendirse, luchando, como lucha una madre, una mujer muy valiente y admirable por su determinación. El tercer día, el coyote nos dijo que se había perdido. No reconocía el camino, que la patrulla estaba cerca, que el punto de encuentro había cambiado. Nos miramos entre todos, y supe ahí que estábamos solos. Uno del grupo se desmayó. Le dio un golpe de calor. Ya no podía más. El coyote nos dijo: déjenlo, si se muere, ahí se queda, pero nosotros tenemos que avanzar. Lupita me miró con una tristeza profunda en sus ojos. No dijo nada. Su mirada me gritaba que teníamos que seguir por Mario, por el bebé que venía en camino. Llegamos al punto que ya no teníamos agua, solo fe.
Mario ya no se quejaba, no lloraba, tenía fiebre, y yo lo cargaba como si pudiera protegerlo con solo abrazarlo. Pero el desierto realmente no perdona. Esa misma noche vimos luces. Era un helicóptero. Todos corrimos. Yo llevaba a Mario en brazos. Lupita corría detrás de mí, pero yo tropecé. Me caí con mi pequeño en brazos. Mario se golpeó. De lo débil que estaba, ni siquiera lloró. Lupita gritó y el coyote desapareció entre la nada. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estábamos solos. Mario no reaccionaba, y entonces el silencio. No había pájaros, no había viento, no había absolutamente nada. Solo el cuerpo de mi hijo, inmóvil, tibio aún, pero sin voz, sin llanto y sin respiro. Lupita cayó de rodillas junto a él. ¡Mario!, gritó. ¡Mi niño, por favor, despierta! Lo abrazaba con fuerza, lo zarandeaba suavecito, como quien despierta a un niño dormido para ir a la escuela. Le soplaba en la cara, le tocaba los pies, le besaba la frente una y otra vez. Mario, no te vayas, mi amor, no me dejes. Mario, por favor, mamá está aquí. Su voz se rompía entre gemidos y gritos ahogados. Yo no supe qué hacer. Me sentí lo peor del mundo, vacío y con un dolor que hasta la fecha no puedo explicar. Intenté tomarla del brazo, pero no me dejaba. Lo acurrucó en su pecho como si pudiera devolverle el calor con su propio cuerpo, como si pudiera, con solo su amor, traerlo de vuelta. Dios mío, susurraba, ¿por qué él? ¿Por qué mi niño? Y luego gritó, un grito que no salió de la garganta, salió del alma, un grito que no fue solo dolor, fue rabia, fue impotencia, fue el grito de una madre que acaba de perderlo todo. Después se quedó en silencio, solo lo mecía en brazos, como si aún respirara, como si pudiera arrullarlo una última vez. Sus lágrimas mojaban su rostro, pero también caían sobre la frente de Mario, como si lo bautizara con su amor antes de dejarlo partir. Ese momento me persigue hasta el día de hoy. Verla así, escucharla así, me partió en 1000 pedazos. Y aún así, cuando ya no quedaban lágrimas, cuando su voz se hizo ceniza, fue ella la que se levantó primero. Tenemos que enterrarlo, me dijo sin mirar atrás. No va a quedarse aquí, tirado como si no hubiera importado. Con las manos, con las uñas, con toda la fuerza que le quedaba, empezó a cavar en la arena. Yo la seguí. Juntos hicimos lo que nunca imaginamos que haríamos. Y ahí, en medio del desierto, bajo un cielo que nunca antes se sintió tan vacío, enterramos a nuestro hijo. No hubo flores, no hubo rezos, solo piedras. Y un silencio que todavía hoy grita. Lupita y yo seguimos caminando en shock sin decir una sola palabra. Horas después nos encontraron. Un grupo de voluntarios nos dieron agua, comida, atención médica. Pero para mí ya era tarde. Mario murió. No tuve tiempo de llorarlo, no tuve tiempo de enterrarlo con dignidad. Lupita y yo cavamos un hueco con las manos en la arena y ahí lo dejamos, entre piedras, entre silencio, y yo quería morirme también. Pero Lupita me abrazó y me dijo, no podemos morir aquí, tenemos que vivir por nuestro hijo que viene en camino. Hoy, 10 años después, vivimos en Los Ángeles. Lupita sigue conmigo, el que venía en su vientre nació bien. No lo llamamos Mario, pero cada noche, antes de dormir, le cuento historias de un hermanito valiente que cruzó el desierto con nosotros. Y sí, a veces me pregunto si valió la pena, si fue justo, si Mario realmente merecía morir por un sueño. Lo único que sé es que cada paso que doy lo llevo en el corazón.
La culpa me persigue y lo llevo siempre, en mi espalda, en mi pecho, en mi alma. Porque hay historias que no terminan y hay dolores que no se van. Esto me pasó y me sigue pasando cada día que despierto sin él. Amigos, lo que acabamos de escuchar no solo es el relato de una tragedia, es el eco de muchas voces que nunca fueron escuchadas, de sueños rotos y de un amor tan fuerte que resistió incluso al desierto. Camelis, con esto llegamos al final de esta historia, pero no del episodio. A continuación, les tenemos una historia de una familia hondureña que es detenida y deportada desde los Estados Unidos. Esta historia refleja el dolor, el miedo y las cicatrices emocionales que deja la deportación. La siguiente historia tiene como título La deportación que nos rompió en pedazos. Nunca pensé que iba a contar esta historia, pero hoy me atrevo porque quiero que la gente sepa lo que se siente perderlo todo en un instante. Soy hondureña, llegué a Estados Unidos con mi esposo hace más de 5 años. Íbamos con la ilusión de darle a nuestros hijos una vida mejor, que pudieran ir a la escuela, que crecieran sin miedo, que conocieran un futuro distinto al que nos esperaba en nuestro país. Trabajamos mucho, mi esposo en construcción y yo limpiando casas. Nunca nos sobraba el dinero, pero tampoco nos faltaba lo básico. Nuestros hijos estaban teniendo una buena educación y con eso éramos felices. Lo que jamás imaginé es que un día la vida nos iba a arrancar de golpe. Recuerdo que era un sábado común como cualquier otro. Mi esposo se levantó temprano para llevarnos al supermercado. Era uno de esos días en que los niños estaban emocionados porque sabían que íbamos a comprarles sus galletas favoritas. Ya dentro de la tienda, mientras empujábamos el carrito, lo vi ponerse pálido. 3 agentes se le acercaron y le pidieron sus papeles. Yo traté de sonreírles, como si nada pasara, pero en el fondo sabía que aquello era lo que tanto temíamos: migración. Él intentó mantener la calma, pero cuando lo esposaron frente a nosotros, frente a nuestros hijos, sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Mis niños lloraban, gritaban: ¡Papi, papi! Yo no sabía si abrazarlos o si correr detrás de él. Lo último que escuché fue su voz diciéndome: tranquila, cuida a los niños. Pensé que todo quedaría ahí, y quizás solo era él, pero me equivoqué. Pasaron 2 semanas de silencio y de intentar pedir ayuda, información, de noche sin dormir. Yo seguía yendo al trabajo, con miedo, y volteaba en cada esquina, pensando que en cualquier momento vendrían por mí. Y esa noche llegó. Un lunes, mientras estaba en casa preparando la cena, tocaron la puerta. Cuando abrí, ya era tarde. 2 agentes entraron directo. Mis hijos pequeños, de 6 y 8 años, empezaron a gritar otra vez. Uno de ellos me jaló del brazo. Me esposaron frente a ellos, y yo solo les repetía: no lloren, no lloren, mamá va a regresar. Al mismo tiempo, mientras me subían a un carro a jalones, yo les decía a las personas que por favor no fueran inhumanos, que no me separaran de mis hijos, que no los podía dejar solos, que estaban muy pequeños. Podía sentir cómo mi corazón se partía en pedazos. Me subieron a la camioneta sin decirme una sola palabra, y lo último que vi por la ventana fue a mis hijos, abrazándose entre sí, llorando solos en casa. La pesadilla apenas comenzaba. Días después, me enteré que también fueron por mis hijos. Los recogieron en el mismo supermercado de donde se llevaron a su papá. Una vecina los había llevado para distraerlos un rato. Los subieron a otra camioneta separados, sin entender nada. Imagínense el miedo de 2 niños pequeños, rodeados de extraños, preguntando una y otra vez: ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Ellos me contaron después que los llevaron a un centro de detención. Los separaron en cuartos distintos. No podían verse, no podían abrazarse. Mi hijo mayor me contó que lo único que hacía era llorar escondido bajo la cobija, porque tenía miedo de que lo regañaran si lo llegaban a escuchar.
Finalmente nos reencontramos, mis hijos y yo, pero no fue en la forma que esperábamos. Nos subieron a un avión esposados, con otros como nosotros, deportados. Regresamos a Honduras con las manos vacías, con los sueños rotos, con la vergüenza de no haber logrado lo que fuimos a buscar. Lo más duro no fue perder el trabajo, ni la casa, ni mucho menos las cosas que habíamos comprado con el esfuerzo de nuestro trabajo. Por otro lado, yo seguía sin saber de mi esposo. Lo pudimos ver hasta varios meses después, y fue donde nos contó, cuando se lo llevaron ese día del supermercado, pensaba que sería cuestión de horas, quizás días. Se repetía internamente que pronto volvería a casa, que abrazaría a nuestros hijos y a mí como si nada hubiera pasado. Pero no fue así. Lo tuvieron detenido casi 3 meses. 3 meses en un lugar donde hacía mucho calor, sin ventanas, con luces que nunca apagaban. El tiempo no corría y cada día sentía que se le iba un pedazo de esperanza. Donde lo tenían detenido le daban poca comida y él apenas la probaba, porque no podía pasar bocado por la tristeza. Perdió más de 10 kilos ahí dentro, pero lo que más se lo consumía no era el hambre o el calor, era el no saber nada de su familia. La primera vez que lo dejaron hacer una llamada, marcó el número que teníamos en nuestra casa. Sonó y sonó, pero nadie contestó. Hasta después se enteró que ya nos habían deportado. Imaginen el golpe para él, encerrado y su mente dando 1000 vueltas preguntando: ¿y mis hijos? ¿Dónde estarán mis hijos, mi familia? Hubo noches en las que se quebraba. Lo único que lo mantenía en pie era la idea de volver a vernos, aunque no sabía cuándo ni cómo. Finalmente, después de semanas interminables, le dijeron que iba a ser deportado. El trayecto en avión fue silencioso, humillante, esposado de pies y manos, rodeado de hombres y de mujeres con la mirada perdida. Al llegar a Honduras, lo dejaron en el aeropuerto, lejos de su ciudad de origen, como si dejaran cualquier cosa. Pasó varios días sin rumbo, buscando la manera de conseguir unos pesos para poder ir a buscarnos a donde antes vivíamos. Buscaba en noticias, preguntaba entre las personas y nadie, absolutamente nadie le sabía decir nada en concreto. Él iba a las oficinas de migración, hablaba con abogados, con conocidos, hasta que un día, después de casi 3 meses, recibió la llamada que cambió todo. Le dijeron que su familia también había sido deportada y lo llevarían a donde estaba su familia al siguiente día. Mi esposo nos cuenta que no durmió absolutamente nada esa noche. Él estaba en la terminal antes del amanecer, con el corazón latiéndole en los oídos. Miraba a cada persona que estaba ahí, hasta que nos vio. Primero a nuestros 2 niños, tomados de la mano con la mirada cansada. Detrás de ellos estaba yo, pálida y más delgada, pero viva. Y sobre todo, por fin, después de todo, volvíamos a estar juntos. Cuando nos encontramos, no hubo palabras. Nos abrazamos los 4 tan fuerte que parecía que el mundo podía caerse y a nosotros no nos iba a importar. Mis hijos lloraban, mi esposo temblaba y yo solo repetía una y otra vez: ya estamos juntos nuevamente. Ese día entendí que aunque nos habían quitado la casa, el trabajo, los papeles, lo que nunca lograron arrebatarnos fue el amor que nos une. Pero también entendí que la vida ya no volvería a ser la misma. Mis hijos ya no eran los mismos niños alegres de antes. Mi esposo ya no confiaba en nada ni en nadie. Y yo llevaba dentro una rabia, una tristeza que todavía me cuesta olvidar ese sentimiento. Lo más duro para mí fue ver cómo mis hijos dejaron de sonreír como antes, cómo el miedo se les metió en los ojos para siempre. Hoy, cada vez que pasamos frente a un supermercado aquí en Honduras, ellos bajan la mirada con tristeza. Todavía recuerdan que en un lugar como ese fue donde perdieron a su papá por varios meses y su infancia en un solo instante. Esta es mi historia y la comparto porque quiero que la gente sepa que detrás de cada deportación no solo hay papeles, sino familias enteras que quedan destrozadas,
Gracias por leer mi historia. Camelis, esta fue la historia que nos cuenta nuestra amiga. Ojalá que al compartirla, algo se mueva en nosotros. Que no olvidemos que detrás de cada deportación o cruce hay una historia. Y detrás de cada historia, una vida que sigue intentando sanar. Gracias por escucharnos. Si algo de lo que escuchaste te tocó, te hizo pensar, sentir e incluso recordar una historia que te pasó, te invitamos a que la compartas con nosotros, porque nunca sabes a quién podría ayudar. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como @estomepasomx. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.